Hola, ¿cómo están? Bienvenido a tu podcast Ahora Yo Sé. Como siempre, trayendo temas de mucho interés para la población guatemalteca. Y hoy traemos dos temas que realmente les interesa a todos. De repente han escuchado esta frase que dice así: mi delito no es asesinato, mi delito es homicidio en estado de emoción violenta. Y sí, vamos a hablar de ese caso. Vamos a hablar del caso de Melissa Palacios. Ese caso que realmente ha cruzado fronteras y han estado hablando hasta fuera del país. ¿Por qué? Porque es un caso mediático, porque se cambió el delito. Vamos a dar todas las explicaciones y vamos a hacer un análisis. Y también tocaremos un caso que ha sido muy sonado y es el caso de la persona que buscó la belleza y lo que encontró fue la muerte. Sí, es el caso de Kevin Maluf, caso muy sonado aquí en Guatemala, y como siempre traemos a un experto en la materia. Y a mí me da gusto poder presentar a este profesional porque realmente tiene una gran trayectoria que lo vamos a estar hablando al final. Bienvenido, doctor Jorge Granados. Es un gusto tenerlo acá, mi doc. Gracias, licenciado Ariel. Muchas gracias por la invitación y gracias por hacerme parte de tu podcast. Muchas gracias. Excelente, doctor. A mí me gustaría que empecemos platicando Claro, y explicándole a la gente qué es un homicidio y qué clases de homicidio hay aquí en Guatemala. claro, licenciado Ariel. Nuestro Código Penal, o sea, por así decirlo de una manera sencilla, el manual de las cosas que están prohibidas en Guatemala, que se llama Código Penal, establece 6 formas o 7 por las cuales una persona puede quitarle la vida a otra y ser sancionada, o sea, castigada por el hecho de hacerlo, ya sea porque haya tenido el dolo, o sea, la intención de hacerlo, o bien porque haya dejado de hacer cosas que han propiciado la muerte en la persona. Podríamos empezar con el tema del homicidio simple, que está en el Código Penal, artículo 123, que dice literalmente quien diere muerte a otra persona y la sanción sería carcelaria de 15 hasta 40 años. Este, a su vez, se subdivide, licenciado Ariel, en 4 formas que se clasifican, como abogado lo sabes también, en la cual está, por ejemplo, el homicidio en estado de emoción violenta, el cual, pues hay que decir las cosas como son, es un vacío jurídico porque no dice que se debe de entender por un homicidio en estado de emoción violenta, únicamente dice que la sanción va a ser de 2 hasta 8 años, únicamente. Eso lo vamos a desarrollar más adelante porque lo ideal es de que el Código Penal establezca cuál es el delito, o sea, qué es lo que uno hizo mal, qué es lo que uno hizo que va contrario a la ley y cómo se debería de entender ese homicidio en estado de emoción violenta. Lo que tenemos que hacer en este caso puntual es retrotraernos al Código Penal donde están los efectos o los elementos atenuantes al delito, en donde se habla de estado emotivo. Y el estado emotivo, literal, dice en esta parte del Código Penal, que es cuando existe un arrebato u obcecación. Y debemos de entender arrebato o obcecación, licenciado Ariel, cuando básicamente hay una pérdida transitoria de las capacidades mentales. Hay una pérdida transitoria que no va a durar horas ni días, puede durar segundos o minutos. Es un estado de ira, es un estado de enojo, de cólera, de profunda tristeza. Es una emoción tan grande que hay una pérdida transitoria de tus capacidades mentales que te limitan o te impiden la capacidad de poder decir, bueno, esto no lo hago porque es un delito, o esto no lo hago porque está mal, o esto no lo hago porque es un pecado. Simplemente hay un como, en una palabra más sencilla, como que borramos disco duro, ¿verdad? No sabemos exactamente qué hacer y actuamos eminentemente por un impulso. Y ese impulso lamentablemente nos puede llevar no solamente a lesionar a la persona, sino también a quitarle la vida. Entonces, el arrebato u obcecación en el homicidio de estado de emoción violenta debe entenderse como eso, como un estado eh, breve, muy breve, en el cual tienen que darse 2 elementos fundamentales para que se pueda tipificar, o sea, se le pueda poner nombre a ese delito. Que la persona tiene que tener en tiempo, estado y en circunstancias una emoción tan grande, pero tan grande, un arrebato, una obcecación, una impresión tan fuerte que no puede saber qué es lo que va a hacer. Y en ese momento, pues puede quitarle la vida a la otra persona. Eso sería el estado de emoción violenta. Por aparte, tenemos el homicidio culposo, que también, al igual que en el homicidio en estado de emoción violenta, no se describe cómo se debe de entender. Más sin embargo, los elementos de culpa que manejamos cuando somos abogados y sabemos un poquito de leyes, es que deben de haber elementos como la negligencia, impericia o imprudencia para que este delito se pueda tipificar o se le pueda llamar así. ¿Y qué tenemos que entender por imprudencia?
pues hacer actos que no son prudentes, hacer cosas que no debiéramos de haber hecho. ¿Qué sería negligencia? Hacer cosas que también no deberíamos de haber hecho y que aún a sabiendas de que deberíamos de haber realizado acciones para poder elaborar bien nuestro trabajo, lo dejamos de hacer. Y la impericia es cuando no estamos calificados profesionalmente para hacerlo. Ojo con esto, este delito no solo aplica para médicos. Tal vez después lo desarrollamos, Liga Ariel, porque el homicidio culposo no aplica solo para médicos, sino aplica para cualquier persona que pueda incurrir en una negligencia, impericia o imprudencia. Por aparte tenemos también el homicidio que es preterintencional, el cual tampoco dice el Código Penal cómo se debería entender. Más sin embargo, la preterintencionalidad en Código Penal se establece como cuando provocamos más daño, licenciado Ariel, del que pensamos que podíamos provocar, cuando realmente nuestro dolo, nuestra intención no era quitarle la vida a alguien, más sin embargo pierde la vida. O sea, no había un dolo de que la persona falleciera, más sin embargo fallece. Por lo tanto, puede encuadrarse o llamarse un homicidio preterintencional. Por último, ya vamos teniendo el homicidio en riña tumultuaria. En riña tumultuaria, como su nombre lo indica, riña, pelea, tumulto. Digamos, cuando hay varias personas luchando unas contra otras, digamos una pelea, a las afueras de un estadio, en las cuales hay un grupo de personas peleando por un equipo y otras por otro equipo. Al calor de las bebidas alcohólicas o sin alcohol, hay algunas personas que puedan fallecer y es difícil identificar quién es el autor que provoca el fallecimiento de alguna. Ahí el Código Penal establece que se puede llamar eso un homicidio en riña tumultuaria, por lo cual también está sancionado hasta por 12 años. El homicidio culposo está sancionado hasta por 6 años. El homicidio en estado de emoción violenta hasta por 8 años. Y el homicidio simple, en el cual se presume que sí hay dolo, o sea que sí hay intención de que la persona pueda fallecer, hasta 40 años. Esa sería la clasificación. También podríamos hablar de asesinato, parricidio. Excelente, Doc. Buenísima explicación. A mí me gustaría también que nos explicara el asesinato. ¿Cómo procede el asesinato? ¿O cuáles son los verbos rectores? Claro. En el asesinato, a diferencia de lo que es los homicidios, hay una palabra importante y es la cual está descrita en el Código Penal. Es quien matare a otra persona. Cuando hablamos de homicidio, hablamos quien le dé muerte a una persona. Mas, sin embargo, en el delito de asesinato es quien matare. Yo mato, tú matas, nosotros matamos, es un verbo. Por lo tanto, tiene que haber el dolo demostrado, planificación, alevosía, ventaja, premeditación, ensañamiento, para que se pueda ponerle el nombre a esa actividad de una persona que atenta contra la vida de otra y pues obviamente culmina por quitarle la vida. Por lo tanto, digamos que la diferencia más importante, licenciado Ariel, en los delitos de homicidio y en los de asesinato, es que tanto en el homicidio directo como en el de asesinato tiene que haber premeditación. Tiene que haber una fase que nosotros le llamamos en la Escuela de Derecho, te recordarás, abogado, la fase intercrímenes del delito, la fase de ideación. ¿Cómo planifico? ¿Qué voy a hacer con el licenciado Ariel al llegar a su podcast? Lo voy a empujar por la ventana. Estoy planificando, ¿verdad? Pero también es un error, abogado Ariel, cuando, por ejemplo, y eso es bueno en tu podcast, que también quede claro para las personas que comparten a los invitados que traes, no cualquier emoción violenta nos puede hacer que le quitemos la vida a alguien. Dicho de otra manera, si yo entro aquí a tu podcast y yo me enojo porque me botaste una taza de café encima, no voy a pensar yo que por eso yo me voy a poner en un estado de obcecación y arrebato porque me echaste a perder mi traje y entonces te voy a tirar por la ventana. O sea, no es así. Entonces, lo malo es de que también muchas veces la interpretación que le dé el juzgador o el fiscal que está ilustrando el delito, es bien importante que sepamos cuáles son los métodos científicos. Ojo con esto, métodos científicos para demostrar, por ejemplo, un delito por estado de emoción violenta, un homicidio por estado de emoción violenta o un delito de un homicidio llamado culposo, en el cual uno pueda probar sin lugar a dudas de que hubo negligencia, impericia e imprudencia. A veces la línea limítrofe, la frontera entre los delitos es muy delgada, licenciado Ariel. Entonces es muy delicado que un juzgador no tenga los elementos que el fiscal debería de aportar porque la persecución penal, recordemos que es obligación del Ministerio Público presentar los elementos y los indicios que puedan probar la participación de una persona en un hecho delictivo para que no haya confusión. Porque también, si no, es como que, digamos, cualquier persona que se enoje por cualquier cosa puede entrar en un estado de emoción violenta y podría quitarle la vida a otra. Y eso, por supuesto, que no puede ser así. Tenemos que tener claro que existen métodos científicos, por ejemplo, en el estado de homicidio, en estado de emoción violenta, los peritajes
metaperitajes, que son evaluaciones en conjunto que deben de ser psiquiatras y psicólogos debidamente certificados y calificados con métodos científicos para poder demostrarle al juez o para poderle probar al juez que al final del día quien le da valor probatorio a las pruebas es el juez y que las convierte en pruebas en las cuales se pueda establecer que sí hubo un estado de arrebato, de obcecación, de una pérdida transitoria de tus facultades mentales que no te permitieron saber qué era bueno y qué era malo, sino que simplemente actuaste por un impulso. Y aquí en Guatemala vemos mucho el homicidio culposo en tema de los accidentes, ¿verdad? Así Que es. pues tenemos un número alto de motociclistas y obviamente a veces los conductores de vehículo pues no tienen la culpa. En ocasiones son los motoristas y en otras ocasiones son los conductores de vehículos y se da Así la es. muerte de una persona, ¿verdad? Es como que Mm. el ejemplo más claro para Ese que... es un ejemplo bueno, licenciado Ariel, porque muchas veces tenemos al tenor de lo que es el Código Penal también, lo que es el delito de responsabilidad de conductores, incluso las sanciones son más severas para transportistas que conducen transporte colectivo o transporte pesado. De Que hecho, tiene licencia A, ¿verdad, sí, Doc? exactamente. Entonces, si van manejando con temeridad, obviamente con eh, imprudencia, con negligencia, rebasando en curvas, a más de 100 por hora, todos esos elementos se pueden configurar y determinar y concluir que son elementos de culpa, que hay negligencia e imprudencia. Y si por aparte, como dijiste, abogado Ariel, tiene una licencia tipo C, que no está facultado para manejar un transporte colectivo, hay impericia. Entonces, configuran los tres elementos de la culpa. Hay impericia, negligencia e imprudencia. Las personas que resulten heridas o fallecidas en un hecho de tránsito serían tipificados los delitos, o sea, llamados como lesiones culposas, y el homicidio, si hay personas fallecidas, como homicidio culposo. ¿Por qué? Por las razones ya esgrimidas, ¿verdad? Y ahí la importancia de usted guatemalteco de poder cargar sus documentos en orden, licencia, DPI, los documentos del vehículo, porque cualquier persona, cualquier guatemalteco, hasta nosotros, pues estamos en el riesgo de poder tener un accidente y pues de repente hasta por este delito, ¿verdad? Doctor, me gustaría que nos explicara qué elementos toma en cuenta el Ministerio Público o los tribunales para clasificar un hecho violento dentro de estas figuras legales. Pues casi siempre lo importante es la primera declaración, abogado Ariel, porque la idea de una primera, de cuando se liga proceso penal a una persona, es cuando existen elementos suficientes para creer que la persona es autora o copartícipe de un hecho, digamos, doloso. Entonces, en la primera audiencia es cuando se reúnen los indicios, o sea, los elementos que pueden hacer creer al juzgador que está presente frente al presumible, a la persona que se presume responsable, que la persona sí tuvo algún tipo de participación dentro del delito. Si estamos hablando de un homicidio, que existan elementos que puedan hacerlo creer, por ejemplo, que hayan habido disparos por arma de fuego, que la persona haya sido en flagrancia detenida o que hayan habido amenazas por parte de esta persona hacia su víctima. Entonces, todos los elementos indiciarios, ¿qué es un indicio? Algo que haga creer al juez de que efectivamente la persona participó en el delito. La obligación del juzgador es definitivamente ligar a proceso penal y establecer ya en la fase preparatoria y en la fase intermedia del debate, a través de una investigación que le va a ordenar al juez que el Ministerio Público deba realizar, para establecer si después de la fase intermedia, sí es importante que llevemos a juicio y a debate oral y público para poder demostrar la culpabilidad o la inocencia de la persona. Y la labor del defensor técnico, que es todo lo contrario a la del fiscal, es buscar elementos que puedan hacer desvanecer o hacer creer que hay una duda razonable en la cual la persona tal vez no fue totalmente responsable del ilícito, como en este caso podría ser un homicidio, lesiones u otras acciones. Por lo tanto, la carga de la prueba tiene que aportarla el Ministerio Público como ente que representa la persecución penal y que son indicios que son suficientes para hacer pensar que la persona participó y tiene una responsabilidad, y el defensor tiene que hacer todo lo contrario, porque al final el derecho, la legítima defensa es un derecho que a todos nos asiste. Uno no puede ir a una audiencia judicial Sin si no tiene abogado. un abogado que nos defienda por muy culpables que podamos ser en un momento dado. Excelente, doctor. Y esto, retomando el tema de la emoción violenta, aquí en Guatemala, ¿qué tan frecuente se aplica eso? Fíjate, Daniel, de que ya hay varios casos emblemáticos. Por citar uno que fue el año pasado, tenemos cuando hubo un concierto de una cantante colombiana famosa, Karol G. Ese es un video que todavía anda circulando en redes y las personas pueden tenerlo a la vista, en el cual una persona es atacada a puntapiés.
patadas. Ujú. Y la persona, pues obviamente estas personas no sabían que esta persona portaba un arma de fuego, pero cualquiera sin ser experto en la materia se pueden dar cuenta, al recibir esta golpiza, la persona entra en un estado de obcecación. De hecho, es evidente que él entra en modo pánico. Él no saca el arma de fuego de inmediato. Él cuando ya mira que entran uno, dos o tres que están participando en darle golpes, él dispone sacar el arma de fuego y disparar. Aquí podrían haber dos elementos, abogado Ariel. No solamente un estado de emoción violenta, sino que también una legítima defensa, porque obviamente ya estaba en riesgo la vida de la persona que estaba siendo atacada y obviamente la legítima defensa se establece cuando hay una proporcionalidad entre la agresión y el método que yo voy a utilizar para defenderme. Si esta persona no hubiera sacado su arma de fuego, muy probablemente hubiera muerto a golpes. Las patadas en el abdomen son mortales y en el tórax también. Por lo tanto, es un caso emblemático de un estado de emoción violenta en el cual una persona fue condenada a 3 años de prisión carcelaria, pero que aceptó obviamente el método que muchos abogados pues están en su derecho de ofrecer, que es la vía de aceptación de cargos, especial de aceptación de cargos, en donde la persona reconoce la responsabilidad en la muerte, en este caso, de 3 personas que hubo, incluyendo una mujer que estaba embarazada lamentablemente, y obviamente la sanción es la mitad, el 50%, que es la reducción de la pena, cuando la persona acepta su responsabilidad. Entonces, si era un homicidio en estado de emoción violenta, son 8 años. Si son 8 años y la persona reconoce la responsabilidad, son 4 los que le quedan. Y toda prisión, toda prisión es conmutable cuando son 5 años o menos. Conmutable, ¿qué quiere decir? Que podemos dar 5 quetzales por cada 24 horas que no queremos estar en la prisión y no llegamos a ese extremo. ¿Qué fue lo que pasó con este joven, verdad? Que por ahí dicen muchos, está de moda la aceptación de cargos y al final no es moda, simplemente Ujú. como abogado defensor uno utiliza los Así recursos es, que le da a uno la legislación y obviamente pues para beneficiar a uno, a su patrocinado, a su cliente. así A es. mí me gustó mucho el ejemplo, doctor, que dio usted en el TikTok Ujú. del padrino que Sí, encontraba. Me gustaría que se lo comentara aquí a la sí, audiencia, que también considero yo que queda más claro ahí, sí. Un ejemplo que usamos, pero que no fue, que no fue real. no fue real, Así fue fue, sí real, fue así real. fue real. Obviamente me evito decir nombres, que es una persona Ah, conocida, yo pensé que ¿verdad? era Sí, ficticio. no es un caso ficticio, fue un caso muy real. Ah, Una persona entra en un estado de emoción violenta porque encuentra en su cama conyugal a su esposa, que es el amor de su vida, pues tuvieron como 12 años, de hecho yo los conozco a ellos, ¿verdad? Bueno, ahora ya solo lo conozco a él porque ella sí, que ella falleció, ¿verdad? falleció. ¿No? Entonces, él entra en esta emoción violenta porque encuentra a su mejor amigo teniendo relaciones coitales, sexuales, con su esposa. Y que, por cierto, él es padrino de sus hijos. Entonces, él es un momento de obcecación en el que pues anda con arma de fuego y toma la decisión de dispararles a ambos, ¿verdad? Por respeto a las víctimas, me evito decir el Claro. nombre, pero es un caso típico que no es sacado de la ciencia ficción, es muy cierto, y en el cual se pudo probar con peritajes y metaperitajes, y obviamente probando que en modo, tiempo y lugar, efectivamente las circunstancias se habían acontecido como fueron. De hecho, todos los vecinos sabían que la mujer le era infiel a él, ¿verdad? Y como siempre, el hombre es el último en enterarse, o a veces la mujer es la última en Sí. enterarse. Entonces, habían elementos, cámaras, había forma de cómo documentar de que él efectivamente llega a su casa y encuentra a su esposa en esta circunstancia. Por lo tanto, decide acabar con la vida de ella y el juez, pues, dándole acorde a su sana crítica razonada en base a su psicología y conocimiento, y obviamente el espacio que da el estado de emoción violenta, y a través de peritajes y metaperitajes, porque él va a parar al hospital. Él Ah, queda en un estado de inconsciencia, casi 72 horas. Es tanta la la emoción. emoción porque él dispara, que él va para el hospital. Y obviamente se documentó ese estado de emoción violenta y obviamente pues la persona pues no fue a la cárcel, también se fue por la vía de aceptación de cargos. Hubo un caso también muy parecido hace algunos años donde una persona en zona 7 iba subiéndose a su vehículo, un médico odontólogo, y 3 personas se acercaron para quitar el vehículo. En el momento que le iban a quitar el vehículo, él saca las llaves del carro para entregárselas y pensaron que él andaba armado y él no estaba armado. Todo eso consta en cámara de video. Y viene uno y le dispara al hijo en el tórax y en el abdomen. El hijo cae, pero atrás estaba el padre, que es una persona de la milicia y que estaba altamente entrenado en ejecutar disparos con arma de fuego. Con una Claro. 9 milímetros, pues le quita la vida a estas 3 personas que le estaban quitando el carro a su hijo. Y está documentado en video, pues obviamente el ataque al hijo
y obviamente el estado en el cual entra, que de atención no solamente es un acto de defensa, que también nuestro Código Penal regula, la defensa propia, sino que también el estado de emoción violenta, que el padre al ver a su hijo desangrándose en el pavimento, él pues no tuvo opción más que agarrar su arma y disparar contra los autores del hecho criminal, porque efectivamente el hijo fallece. Esta persona no estuvo ni 48 horas en carceleta. El juez de una vez tomó la acertada decisión de enviarlo a su casa para poder sepultar a su hijo. Claro, y no, y hacemos platicamos estos casos porque nuestro objetivo es que usted comprenda qué es el homicidio y qué es el asesinato. Si se dan cuenta, el doctor es un experto porque obviamente pues ha tenido mucha experiencia. Él trabajó en el INASIF, trabajó en el Ministerio Así es. Público y obviamente tiene la expertise. Y si alguien está pasando por esto y de repente nos está viendo, creo que también tenemos que razonar. Obviamente, en el momento, eh, la mente a uno se le cega y quiere actuar uno a como uno pueda, pero no vale la pena, porque al final uno se enfrenta a un proceso largo, desgastante, y obviamente pues hay muertes, ¿verdad? Y se puede solucionar de otra manera, pero nosotros tocamos estos ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo el tema del asesinato y del homicidio, porque nuestro interés es analizar el caso de Melissa Palacios. Entonces, ¿podríamos platicarlos, usted, doctor, qué delito se le imputa a estas personas que son sindicadas en este caso? ¿Y cómo considera usted si ese delito al final estaba conforme a derecho o qué sucedió ahí? Sí, abogado Ariel, en el 2021, nosotros pues en INASIF, yo ahí trabajé 10 años y 10 años en la MP, teníamos la labor de formar equipos de trabajo y la labor pues se sigue haciendo porque la idea es hacer una investigación científica sobre el modo, el tiempo y el lugar sobre cómo se ejecutan las acciones por las cuales las personas pierden la vida. Entonces tuvimos mesas de trabajo donde habían fiscales, incluso participó personal del Instituto de la Víctima. Hicimos un equipo de trabajo y se reunieron en aquel entonces todos los elementos indiciarios, o sea, indicios suficientes. Se le llama indicios porque no he llegado a debate, pero en ese momento eran suficientes para demostrar de que había planificación, de que había una metodología por la cual la persona, en este caso lamentablemente la persona que está procesada por el tema, em, había premeditado las acciones para poder culminar con la vida de Melissa Palacios. Entonces, no es nada nuevo lo de los audios, no es nada nuevo lo de las capturas de pantalla. Eso es desde hace 4 años que ya existían. Y obviamente en ellas, pues, se puede concluir de que el dolo, o sea, la intención era, pues, acabar con la vida de Melissa Palacios. No solo son las capturas de pantalla, hay varios elementos, como por ejemplo cámaras de video que toman la secuencia del viaje que hace ella, el agente de seguridad que le da su acompañamiento, el lugar a donde se trasladan junto con Melissa, el tiempo que pasan, porque pasan como 3 horas dando vueltas. Hay varios, o sea, varias circunstancias que en modo, tiempo y lugar solo podían hacer pensar que había planificación y premeditación. Entonces, abogado Ariel, esto es bien importante. Cuando hay premeditación, o sea, cuando yo planifico algo, algo malo, sé cómo lo voy a hacer, sé cómo lo voy a ejecutar, sé qué mecanismo voy a utilizar para poder consumar el delito. Ya no podemos hablar de un homicidio. Tenemos que hablar eminentemente de un asesinato, porque el asesinato lo dice literalmente el Código Penal. Quien matare a otra persona con planificación, premeditación, alevosía, ventaja y ensañamiento. El otro tema fue de que ya al hacer la autopsia a rigor, pues que obviamente era una obligación, encontramos elementos suficientes para pensar de que al menos 2 o 3 personas pudieran haber participado lamentablemente, todo el daño corporal que tenía la joven no podía ser ejecutado por una persona sexo femenino de 120 libras, que posiblemente era lo que pesaba la procesada, que es Fernanda Bonilla. Tenía que haber tenido la ayuda de alguien más, no solamente por el tema las lesiones, sino las circunstancias en modo, tiempo y lugar, porque ella tiene muchas lesiones que son premortem, que son vinculantes con actos de tortura, hay marcas de lucha. En ciencia forense le llamamos la lucha cuando una persona trata de defenderse o trata de buscar la forma de proteger lo más sagrado que tiene en ese momento, que es su vida misma. Hay
cabello enredado en las uñas de Melissa, hay sangre y piel debajo de las uñas, marcas que evidentemente, marcas de sometimiento. Las marcas de sometimiento, Ariel, es cuando una persona es sometida con el uso de la fuerza física o psicológica para reducirla, no solamente con la fuerza, sino también con la mente. Y obviamente, por ejemplo, el tema del estrangulamiento, que se utilizó un lazo, porque ella fue sometida a varios actos y por eso es donde cabe bien la figura del asesinato, porque asfixiar a alguien, el estrangulamiento lo que provoca es una asfixia. Entonces, el estrangular a alguien con un lazo, el golpearlo, primeramente el corporalmente con puntapiés y golpes contusos, y todavía encima de esto terminar con golpes contusos en el área del cráneo y de la cabeza, te estás dando cuenta que el modo de cómo arribar y consumar el delito de la pérdida de la vida de la persona lleva muchos elementos que son agravantes, que eran innecesarios, que cuando lo miras de una manera más fría, no era necesario llevar a una persona a tanto para poderle quitar la vida. Entonces el ensañamiento, que es donde aplica muy bien también el Código Penal, se demuestra con la misma autopsia. Entonces, cuando reunimos todos los elementos de los hallazgos de la autopsia, los hallazgos del recorrido de los vehículos, en este caso el pick-up, los fotogramas, los mensajes de texto, porque no solamente era que le iba a quitar la vida a pijazos, como decía literalmente, como dice el chat, El chat. sino también cuando ella concuerda y acuerda con su guardaespaldas o agente de seguridad, que efectivamente al día siguiente se van a reunir para consumar el delito. Eso ya te está diciendo que hay una planificación, hay una premeditación, hay una cosa que yo estoy pensando desde un día antes cómo lo voy a ejecutar. Entonces, cuando ya existen esos elementos, no puede caber la figura de un homicidio en estado de emoción violenta, porque la homicidio en estado violenta es una cosa inmediata, en el momento. Cuando ya hay planificación, premeditación, alevosía, ventaja, ensañamiento, y se muerte, como dice el Código Penal, a una persona a quien matare, definitivamente el delito debe ser tipificado como un asesinato. Claro, uno respeta, porque la independencia judicial es muy importante, que el juez valore realmente en su justa medida los elementos que pueda probar que el delito se cometió. Si en su momento el juez no quiso o no pudo o no tenía el criterio como para haberlos valorado, creo que estamos muy a tiempo para hacerlo, abogado Ariel, porque la fase intermedia no ha llegado. Entonces, en la fase intermedia existe lo que se llama la acusación alternativa. Al poder reunir, y si es otro juzgador el que pueda conocer el caso, va a poder, obviamente, el Ministerio Público y el Instituto de la Víctima, que está como querellante, el poder aportar los medios de prueba y volver a hacer lo que hicimos hace 4 años con otros más que tal vez el juez en su momento, por alguna razón que desconocemos, no pudo o no supo valorar. Y de esa manera tratar de encuadrar el delito como un asesinato. No es que uno tenga la necedad, no es un asunto de que yo quiero que sea asesinato, es que la ley lo dice. O sea, no es un asunto de que hay gente que quiere tomar un protagonismo que yo siento que es ingrato, un protagonismo a través del fallecimiento de alguien. Solamente se trata de que busquemos que se haga justicia y que se haga de una manera científica y apegada a la ley, a los derechos humanos y a cómo están los principios procesales y los principios constitucionales. Entonces, creo que estamos en un momento culminante en el cual se puede muy bien retrotraer el tema y también de alguna manera, dando las declaraciones que dio Fernanda, ella dice, yo renuncié a la vía de aceptación de cargos. Sí, porque de todos modos, como el homicidio está tipificado, o sea, está llamado como homicidio en estado de emoción violenta, si ya estuvo ella 4 años en prisión preventiva, que eso es discutible por los términos por los cuales estuvo en prisión, son 8 años la pena máxima por homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, 8 menos 4, nos quedan 4. Entonces, lo que dijimos hace un momento, el juez tendría necesaria, indispensablemente, que otorgarle una medida sustitutiva y ya podría salir de la cárcel. El tema no es que salga de la cárcel, Ariel, tal vez aquí es importante hacer un llamado a la población. Lo importante es que este es un mal ejemplo para la sociedad, porque entonces el día de mañana, Ariel, cualquiera puede quitarle la vida a otra persona y decir que fue un estado de emoción violenta. O cualquier otra persona puede quitarle la vida a alguien y decir, bueno, fue por negligencia e imprudencia. Fíjese que le puse una medicina que le dio una reacción anafiláctica, alérgica. Entonces, pues es un homicidio culposo. O sea, no es el sindicado o el procesado el llamado a ponerle un nombre a su delito. Es el juez, es el fiscal, es el defensor quien tiene esas capacidades y que dentro de lo que se llaman sujetos procesales
están llamados a dar una respuesta de una justicia pronta y cumplida, pero acorde a lo que nuestras leyes establecen. Y cuando existe un vacío jurídico entre las mismas, pues buscar la forma de poder demostrarlo científicamente. En el estado de emoción violenta hay que tomar en cuenta algo, licenciado Ariel. Los juzgadores pueden tener muy bien a bien, porque para eso tienen estas competencias, citar un grupo de expertos psiquiatras y psicólogos forenses de INASIF. Es más, no necesariamente de INASIF. El juez puede pedir que lleguen psiquiatras y psicólogos de las universidades más prestigiosas de Guatemala, Que tenemos que buenos. tenemos muy buenos, de hospitales públicos nacionales, que hagan una mesa de trabajo, psicólogos y psiquiatras, y que digan, miren, y que el juez ordene, porque el juez ordena, no pide favor. Él tiene que auxiliarse de ese peritaje, de esa información por especializada que es, para que él pueda también encuadrar el tipo penal. Porque tampoco se trata de hacer fuerza mediática para que la acusación sí sea asesinato. Yo pienso que lo correcto, a título personal, es que sí enfrenten juicio. Porque el juicio no es para condenar a nadie. ¿Un juicio para qué es? Para demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Pero si tanto el caso de Melissa como el de otros nunca llegan a juicio, no nos podemos enterar qué realmente pasó, qué elementos indiciarios o de prueba valoró el juez para decir, bueno, entonces que se vayan por una aceptación de cargos y acepto que sea un estado de emoción violenta. Pero en un juicio que debe ser público y que debe ser transmitido, porque no hay ningún secreto en esto, pues como población y como sociedad vamos a estar más contentos de saber cómo están actuando nuestras autoridades, nuestros fiscales, nuestros jueces, los peritos, los defensores. El debido proceso obliga a que la persona, por muy culpable que sea, también tenga un abogado que la defienda, pero que sea una defensa técnica, científica, apegada a derecho, que no sea un asunto antojadizo donde nos hagan pensar a todos que hay un problema de influencias, un problema de asuntos políticos o de otra naturaleza, que sea transparente como debe de ser el derecho, para todos y para todas de la misma manera. Excelente, doctor. Y también, como lo hablábamos fuera de cámaras, o sea, no es de utilizar el caso para poder hacer contenido, hacer videos en TikTok Así o es. incluso en YouTube, no que simplemente hacer conciencia, porque puede, usted que es padre de familia, puede ser su hija, su hermana, su mamá. Y si nosotros al final, como pueblo, pues no aportamos nuestro granito de arena, que es pronunciarnos, pues al siguiente caso nos toca a nosotros y quién dice algo. Así O es. sea, la justicia es igual para todos. Aquí todo el que cometa un delito debe ser sentenciado si se logra probar, porque como Claro. establece la ley, todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Así Doctor, es. y ahí en ese entonces, ¿cuál fue el peritaje que al final mantuvo la tesis del Ministerio Público? ¿Qué fue clave ahí para determinar que sí era un asesinato? Lo que todos los medios promueven y publican, fíjate, abogado Ariel, porque realmente por eso yo hice un TikTok en el cual lo que hice básicamente fue relatar lo que está en las redes, en YouTube, un programa que grabamos, Sí, un programa de Canal 3 que se transmitió a nivel nacional, donde ahí está, expedientes, ¿verdad? Que buenísimo, ujú, yo lo vi y la verdad que ahí está bien explicado todo. así es, ahí estoy yo, y en ese momento yo era director del área técnica científica de INASIF, hay fiscales, hay abogados del Instituto de la Víctima, y todos, cualquiera lo puede verificar, establecemos lo mismo, que hubo premeditación, alevosía, ventaja y ensañamiento, despoblado y nocturnidad. O Claro. sea, en línea. Entonces, pensar que un juez con el debido respeto pudiera pensar que era un estado de emoción violenta, pues no sé, habría que establecer qué criterios utilizó el juzgador, el cual uno respeta la independencia judicial. Más sin embargo, por eso hablamos de lo importante que es que también el juez, porque hay que ser justos, abogado Ariel, el juez no puede saber todo, ¿verdad? Claro. Entonces, para eso, pues, él tiene la potestad de lo que platicamos hace un momento, de pedir que un grupo de expertos en la materia, de metaperitajes, peritajes especializados, que no haya ningún tipo de compromiso político, ni social, ni sectario, que se sienten en una mesa y que digan cuáles son los elementos por los cuales se dijo que no es que es un estado de emoción violento, un homicidio en estado de emoción violenta o no lo es. Entonces el juez, qué es lo que tiene que hacer? Decidir en base a ese informe. Pero si nosotros no tenemos, ¿cómo te dijera yo? Esa información científica que pueda hacer valer para que un juez pueda tomar la decisión más apegada a derecho, también estamos haciendo no justicia, estamos haciendo injusticia. Lo mismo aplicaría para el caso Maluf, pero en el caso de Melissa, para ir aterrizando el tema, es un tema controversial porque respondiendo a tu pregunta, todos los indicios que podían ser convertidos en medios de prueba están desde hace 4 años. Claro. El cambio del tipo penal, o sea, el cambio de un asesinato a un homicidio en estado de emoción violenta, pues un asesinato pues son 40 años,
50, y obviamente un homicidio en estado de emoción violenta son 8. Y aquí viene algo importante, Ariel, que no hemos tocado, o lo mencionaste tú también, que es que en el 2019 nace a la vida jurídica una reforma al Código Procesal Penal, que es la vía del procedimiento especial de aceptación de cargos, en las cuales se enlistaron qué delitos no podían aplicar a esa rebaja de penas que da como premio la vía de aceptación de cargos. Y entre los cuales estaba, por ejemplo, el genocidio y otros que realmente son de muy poca importancia, mas sin embargo vemos con mucha pena de que casi todos los delitos vinculados a temas de corrupción, enriquecimiento ilícito, fraude, cohecho activo, cohecho pasivo, todas las formas como hemos visto que lamentablemente muchas personas han utilizado los cargos públicos para enriquecerse a costillas del pueblo, les sirve esa ley en el Código Procesal Penal, que es el 491 bis. Es donde está la forma en la cual uno, sin tanta cosa, porque han querido adornarlo demasiado, la persona libre y voluntariamente a través de la asesoría de su abogado le debe decir, mire, aceptemos mejor la vía de aceptación de cargos, porque así en la primera audiencia, ya que la pena máxima por fraude o por enriquecimiento ilícito son 10 años, el juez tiene que darle sí o sí 5 años, porque usted desde la primera audiencia se está declarando responsable del delito. Entonces, disculpa, Ariel, si yo fuera, Dios me guarde, nunca lo voy a hacer ni quiero hacerlo, yo digo, ¿para qué voy 10 años al bote? Mejor me voy solo 5. Me quito la vergüenza en un año ya viviendo en Miami o en otro lugar y por supuesto levanto la mano y digo, yo fui. Entonces yo creo que un mal ejemplo o una mala ilustración que también nos están dando nuestras leyes, y esto yo quisiera aprovechar tu podcast Claro. para poderlo decir abiertamente, es que no nos equivoquemos, Guatemala. El tema rebasa el tema de Melissa con el debido respeto para su familia y para los deudos, y el tema de doña Floridal Marroque. ¿Por qué lo rebasa? Porque mientras esté vigente esta ley que permite la vía de aceptación de cargos, mañana o pasado va a haber otra muerte violenta de esta naturaleza en la cual la persona va a decir, bueno, si hace 2 meses hubo un homicidio por estado de emoción violenta, yo también me enojé por un mensajito de texto que leí y descubrí que mi marido anda con otra. Entonces lo maté. Entonces ya no es un homicidio, es un homicidio por estado de emoción violenta. Y como miren, yo no anduve como anduve, o sea, es como darle una mala lección o como darle mal ejemplo a la sociedad. Como abogado lo sabes, Ariel, no podemos estar jugando con el derecho y estar jugando a ser dioses con él. Entonces yo considero a título muy personal que si bien es cierto la percepción de cómo puede haber sido vista el procedimiento de la vía de aceptación de cargos era muy buena y saludable, se ha tergiversado totalmente. Vemos que ahora narcotraficantes de primer nivel, confesos, acaban hace menos de 24 horas de haber uno famoso, me evito el nombre porque no quiero que mi vida corra peligro, que ¿qué hizo? Aceptar los cargos. Entonces, es una burla para el pueblo que creamos que con condenar, perdón que lo diga, a Fernanda o al doctor Maluf vamos a resolver el problema. El problema no es el doctor Maluf ni es Fernanda, es la ley que permite que el cambio de la figura del tipo penal de un delito grave a uno menos grave aplique para la vía de aceptación de cargos, porque entonces ni la cárcel van a conocer. Y no es que uno sea carcelero, abogado Ariel. Lo que pasa es que la sanción, todos aprendimos en la escuela de Derecho, debe ser ejemplar, debe ser que todos sepan de que no pueden hacer ciertas cosas porque obviamente la sanción, el castigo impuesto por el Estado nos va a privar no solamente nuestros derechos civiles, políticos, sino de la libertad, que es lo más importante. Entonces el mensaje que le mandamos a la sociedad es malo. Yo consideraría, respetando criterio en contrario, que habría que haber una revisión de esta vía, y porque muchos políticos y muchas personas que están actualmente en los cargos pueden utilizar esto como una válvula de salida, ¿verdad? Para beneficiarse ellos mismos a la hora que alguien pueda darles persecución penal, porque se pueda demostrar que de aquí a un año o año y medio cometieron delitos. Y el caso del doctor Maluf y el caso de Melissa van a ser como que los que se nos colaron, perdonen que lo mencione de esta manera. Ellos no tomaron en cuenta que podían aplicar también estos delitos. Ahora se dan cuenta de que eso está pasando, pero también no escuchamos pronunciamiento por parte de ellos. Yo creo que aquí la labor debe ser del legislativo, ¿verdad? Ellos pudieran tener a bien hacer una agenda para revisar realmente si esa ley responde a la necesidad de un pueblo que está sediento de justicia y de que haya realmente equidad, que la justicia no solo sea para las personas que tienen algún tipo de compromiso político o que tienen cierto estatus económico, sino que para todos funcione de la misma manera. Y ahí sí que como dicen y se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Así es. Pero realmente sí, concuerdo con lo que dice doctor, o sea,
sí se ha targiversado el tema de la aceptación de cargos. En algunos casos, pues sí se ha utilizado bien, pues porque habían casos que se alargaban y eran delitos que se podían resolver en dos, tres Menores. Ujú. audiencias y vimos cabalmente en un caso que hace poco que fue muy sonado, que era un caso político, donde la persona fue llevada y el juez ahí le decía, pues acepte cargos y dígale a su abogado que le explique. Sí, Pero el juez quería que aceptara cargos porque ahí ya sabemos que el tema era político. sí, O sea, no era porque realmente pues le convenía a él aceptar cargos, era un delito menos grave. Y obviamente pues ahí se echaron el circo y empezó a sonar la aceptación de cargos. Mucho tiempo antes ya sonaba, ¿verdad? Pero regresando al caso de Melissa y que tocábamos el tema judicial. ¿Usted, doctor, considera que sí se llevó bien en la parte judicial o se pudo haber hecho algo mejor o algo más correcto bueno, de parte de donde inició el caso? Porque el sí, caso no, ahorita prácticamente ya está más que dicho que lo van a conocer aquí en la sí, capital, pero inició regularmente pues en un departamento, ¿verdad? ¿Considera sí. usted que sí se llevó bien judicialmente? Lo que sucede, abogado Ariel, es de que, como te dije, hace 4 años Ajá, se reunieron todo lo que la gente conoce ahora, todos los elementos que lo que pueden ya ser está. medios de prueba, lo que ya está, porque nada se descubrió de último, todo ya existía, las grabaciones, los mensajes de texto, las videocámaras, la visión satelital del modo, forma y lugar, cómo se acontecieron. Tal vez, probablemente, el problema fue el criterio jurisdiccional, ¿verdad? Que yo no soy nadie, no estoy en la capacidad de prejuzgar a un juzgador, respeto esa labor, es una labor muy difícil, pero pensemos de que probablemente el juzgador tuvo en ese momento no la avidez de poder pensar que el estado de emoción violenta no basta con un pequeño informe que posiblemente haya tenido, sino que debe ser un trabajo científico, de verdad, así serio y profundo, en el cual se pueda demostrar sin lugar a dudas que el estado de obcecación, que el estado de arrebato, que ese estado transitorio de pérdida de capacidades mentales, sí se perdieron. Pero hay una cosa, Ariel, y esto quiero enfocarme muy importante con esto. Supongamos que sí hay elementos, incluso informes periciales, en los cuales se diga de que sí existió un estado de obcecación y arrebato. Supongamos que sí, aquí están. Te pregunto, o a la sociedad, si es un estado de obcecación, ¿y dónde queda la premeditación y la alevosía y la ventaja? Es contradictorio, porque la obcecación es en el momento que se dan las situaciones. Aunque hubieran peritajes que dijeran de que fue un estado de obcecación, el delito se premeditó y se planificó 24 horas antes. Eso destruye por completo, aún habiendo peritajes y metaperitajes, de que había un estado de obcecación. No sé si me voy a entender. O Ujú, sea, sí, sí, sí. la, la palabra clave aquí para entender la diferencia entre homicidio y asesinato es la planificación, la fase intercrímenes del delito. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Y cómo lo voy a consumar? Todo eso existe, está documentado. Entonces, aún habiendo peritajes, el juez pudo haber dado valor a la premeditación, a la alevosía, a la ventaja, al ensañamiento, a la ideación del delito, y solo con eso entender que era como mínimo un homicidio, como mínimo, pero ya con todo eso, un asesinato, con los hallazgos de la autopsia. O sea, no era algo como para pensar en otra cosa. Más sin embargo, soy muy respetuoso de la ley, de lo que los jueces decidan, pues soy un abogado con la idea de que, pues me gusta, como en tu caso también, Ariel, y tu podcast, aportarle a la sociedad información que le pueda ser útil, porque también una sociedad que está bien informada, una sociedad que tiene elementos y opiniones de juicio que son ciertos, verdaderos y que están apegados a derecho, también puede emitir opinión y también puede ejercer cierta presión mediática. No está bien que utilicemos estos casos como para utilizarlos como una publicidad, ¿verdad? Como para poder hacernos una marca, no es así. Es simplemente, por eso tu espacio me gusta mucho, Ariel, es una forma en la Gracias. cual uno puede, la sociedad, entender que somos profesionales y que podemos no contradecir a un juez, no contradecir a un fiscal, decir las cosas como son, como nos lo enseñaron en la escuela de Derecho. O sea, no estamos diciendo quién tiene la razón y quién no la tiene, solo estamos diciendo cómo deberían de ser las cosas acorde a lo que la ley dice. Y nadie me va a iniciar un proceso de una demanda, una acción penal en el Ministerio Público porque yo esté hablando cosas. Yo en este caso, propiamente en Deveniza, más allá de un relator, soy un testigo. O sea, Sí, yo soy que un vivió en que carne vivió propia en exactamente su todas las momento. circunstancias. Por eso en algún momento yo agradezco que algunas personas me hicieron unos comentarios en TikTok que por qué yo no ayudaba a la familia. No es que no hubiera querido, pero ya estoy parcializado.
porque Sí. ella emitió opinión. Y ahí está Lee Carlitos también, que ya vino por acá y vamos a sacar el podcast. Saludos, Lee Carlos. Ahí está, Ya está Lee entonces, Carlitos, que ya se ujú, ofreció y creo que la familia ya lo aceptó. Y lo que decía doctor es cierto. Realmente nosotros lo que buscamos es que usted se informe bien desde la parte legal. Porque ¿quién ha hecho TikTok sobre este caso? Han habido muchos. Incluso hasta por ahí estoy viendo que ya va hasta México. Hay un programa que se llama de Mafia, no sé qué, que es mexicano y realmente él está dando seguimiento al caso y está sacando, escarbando más de lo que supuestamente no existía. Aquí el doctor nos confirma que eso ya existía y también que hubieron más participantes. Y a mí me gustaría que la gente se enterara y explicarles qué delito realmente tendría que dársele o imputársele y sentenciársele al seguridad. sí, Porque obviamente él tuvo una participación claro, fundamental, lo decía doctor, que una persona con el peso de la sindicada no pudo haber no, ocasionado eso. sí. ¿Qué delito debería de imputársele realmente al seguridad? Fíjate, Ariel, que esa es otra cosa que muchos nos enfocamos en el delito de Fernanda, pero también para ella hubiera sido materialmente imposible, dada la condición física y las condiciones de cómo quedó, o en qué condiciones, perdón, quedó, bueno, sí, resultó el estado dañoso de Melissa, si no hubieran participado al menos 2 o 3 personas, mínimo dos. Eso está en el video de Expedientes de Canal 3. Hace 4 años que lo grabamos. O sea. Que El ahorita tema, está teniendo más vistas que hace sí, 4 años. sí, exactamente. Pero ahí viene por tu pregunta. Él Ujú. es coautor, pues, Sí, porque para Fernanda, no estoy prejuzgando nada, eso será labor del juzgador. Hubiera sido imposible provocar tanto daño si no hubiera tenido alguien que colaborara, que contribuyera para someter, en este caso, a la víctima, que era Melissa. Someterla, me refiero, someter físicamente, psicológicamente, y porque una persona en un estado en el cual está protegiendo su vida, que es lo más importante en ese momento, podría haber hecho cualquier cosa. Necesitaba al menos alguien que pudiera colaborar. Y en este caso, pues ya que sabemos que él es una persona que sí estuvo en el lugar de los hechos y que participó en modo, tiempo y lugar, el mínimo tendría que ser acusado también de asesinato, porque realmente los dos realizan los actos idóneos en tiempo, lugar y todo lo que pudimos documentar para ejecutar la acción. El tema, más allá de lo que uno pueda decir, abogado Ariel, es de que el criterio del juez hay que respetarlo. Esperamos que la Cámara Penal pues conozca este caso a fondo y que pueda también, respetando el debido proceso, conocer qué es lo que debió haberse hecho hace 4 años. Lo que no se haya hecho, pues estamos a tiempo de enmendar la todavía, plana, sí, ¿va? De sí, sí. corregir la plana. O sea, no hay todavía una sentencia condenatoria ni absolutoria. Únicamente eso está provocando una debacle más a nivel social porque también la gente se siente comprometida con la familia de las víctimas y el poder pensar lo que indicaste hace un momento, abogado Ariel, que nosotros podríamos ser la próxima víctima también nos causa un sentimiento de intranquilidad, porque más allá del procedimiento de la vía de aceptación de cargos, es cómo se está manejando judicialmente el tema. El día de mañana alguien me atropella ahí o alguien me dispara, fue alguien fue un homicidio culposo porque se le disparó el arma de fuego. Sí, pues entonces no hay pena que me entierren. Y no hay pena porque 5,000 quetzales van a dar de resarcimiento o de reparación digna. O sea, no, yo por eso promuevo y de verdad cuando yo respeto a nuestros legisladores, que hay una revisión a nuestro código penal. Y que al final se le pierde la credibilidad a la justicia. Claro, Porque mm, yo no me voy a someter a un proceso judicial si considero que voy a salir afectado. O así sea, es. ya uno ya no confía en la Ya no justicia. confía en el sistema. ¿Por qué? Ujú, Porque realmente, pues, estos casos al final se han manipulado mucho. sí. Doctor, ¿y qué gran impacto, según su opinión, considera que ha tenido la cobertura que se le ha dado? Porque obviamente nosotros, pues, estamos platicando desde la parte legal, el podcast es legal, no somos periodistas, pero el periodismo le ha dado una gran cobertura a este caso y, pues, considera que sí ha ayudado o al final Bien, ha desinformado o no. ¿cuál es su opinión? Yo considero que definitivamente el rol que están jugando los medios de comunicación, televisión, radio, los de las redes, los podcasts, los TikTok, todo esto ha contribuido. Imaginemos un mundo donde no hay una era digital, donde no hubiera Instagram, donde no hubiera TikTok, donde no hubiera periodismo, o Ujú. periodismo al menos que no estuviera comprometido políticamente. Nadie sabríamos absolutamente nada.
Entonces yo creo que la presión, y no presión, el ejercicio de poder manifestarnos de una manera democrática, de una manera con el debido respeto a los derechos humanos de las personas, tanto de las víctimas como de las personas que estén siendo procesadas, es bueno, porque de alguna manera ilustra, edifica, nos hace comprender realmente la importancia que es que haya una justicia que se adecue a un sistema en el cual todos podemos ser víctimas en un momento dado o nuestras familias, y no vamos a querer que la justicia sea parcializada o que sea una justicia que pensemos que está especializada solo para cierto sector económico o productivo, sino que deba de cumplir una función reparadora, una función que evite que estos crímenes se vuelvan a repetir. Y de alguna manera, por eso insisto, el tema de poder utilizar los podcasts, el utilizar las redes, por supuesto que sí es bueno, y ojalá que esto pueda también servir como un ejercicio democrático en el cual pues todos estamos aportando lo que podemos acorde a nuestras posibilidades para que nuestra sociedad esté más ilustrada, más comprometida y que esté comprendiendo la verdadera naturaleza de qué es lo que deben de hacer nuestros jueces, los fiscales, los peritos, el Instituto de la Víctima, y que nos demos cuenta que al final todos los que buscamos es una palabra que es justicia. Doctor, para ir finalizando con este caso, eh, según todos los elementos, todo lo que le ha tocado vivir en carne propia por el tema de las investigaciones, ¿considera que María Fernanda es una psicópata? ¿Llena los elementos para poder determinarla como psicópata? Fíjate, Ariel, que esa es una pregunta importante. Eh, Obviamente, si estamos hablando de términos científicos y como los conocimientos que ostentamos nos permiten emitir una opinión calificada, no es una cosa de un asunto de suerte. Una psicopatía, hagamos una diferenciación, una cosa es ser sociópata y otra es ser psicópata. Un sociópata es una persona que tiene una aversión a la sociedad, que tiene un alejamiento, que no gusta compartir. De hecho, hay varias definiciones de la misma, pero ya un psicópata es una persona que tiene una enfermedad mental o psiquiátrica que no le permite tener claridad, que no le permite tener un albedrío adecuado. Y aquí hay que tener mucho cuidado, abogado Ariel, porque, ojo con esto, si ella fuese una persona sociópata, que en definitiva sí lo es, porque obviamente al decir, miren, mi delito es homicidio en estado de emoción violenta y no asesinato, y decirlo de esta manera, pues obviamente para cualquier persona no versada en el tema puede pensar que lo es, pero aquí es donde viene la diferencia, abogado Ariel. Si la persona, en este caso, ella tuviera una psicopatía, o sea, una enfermedad psiquiátrica, que fue lo que promovió que ella iniciara las acciones que culminaron con la vida de Melissa, el derecho también dice que son inimputables. ¿Quiénes son inimputables? Los niños, los menores de edad y las personas que tienen un padecimiento que amerita un tratamiento psiquiátrico o bien una enfermedad mental. Entonces, esa línea que divide una sociopatía de una psicopatía hay que tener cuidado, porque de alguna manera, si no se hace bien la diferenciación, estaríamos en el terreno de una persona que no se le puede imputar un delito. Interesante ese punto, doctor, de psicópata y sociópata, ¿verdad? Que debe de diferenciar la población y también, pues, el MP en este caso, ¿verdad? Sí, en muchos casos lo que se hace, abogado Ariel, es que se hacen peritajes para establecer el estado mental de las personas, para establecer si no tienen una enfermedad mental o una enfermedad psiquiátrica. Aquí quiero hacer la diferenciación de algo. Una enfermedad mental es una persona que, por ejemplo, pueda tener un tumor cerebral o una condición neurológica, epilepsia u otras que afectan directamente el cerebro y que pueden hacer que su capacidad de comprender, de razonar y de accionar estén parcialmente abolidas. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad que hay que tratarla, un tumor, epilepsia, convulsiones, o están bajo el influjo de algunos medicamentos para tratar alguna enfermedad. Pero eso muy bien podría delimitarse en el terreno de que es una enfermedad neurológica que amerita un tratamiento neurológico por un neurólogo. Por aparte tendríamos lo que son las enfermedades propiamente psiquiátricas, las psicopatías, digamos la esquizofrenia. La esquizofrenia es una persona que vive en una doble realidad. Yo vivo ahorita en una realidad aquí en tu podcast, pero por otro lado en mi mente es como que yo estuviera viviendo en Europa. Y a veces no sé diferenciar si estoy aquí en Guatemala o estoy en Europa. Entonces, la obligación también es establecer la condición mental de una persona que ha sido o que está siendo procesada penalmente, establecer sus capacidades intelectuales y mentales para descartar
que no tenga una enfermedad mental o que no tenga una enfermedad psiquiátrica. ¿Y esto cómo se hace? Resonancia magnética nuclear, tomografía cerebral y exámenes por expertos. Uy, que eso es un gasto innecesario. No, es necesario. Otra cosa, no le significa nada al juzgador. ¿Por qué? Porque el juzgador tiene la capacidad de ordenar al Hospital San Juan de Dios, al Roosevelt o a cualquier hospital de la red pública nacional para que eh, expertos, neurólogos o cualquier tipo de especialidad que sea necesaria se pronuncia en relación a una tomografía o una resonancia magnética realizada en uno de los hospitales grandes del país. Y por supuesto que eso también aporta información útil para establecer con exactitud cuál es la condición mental de la persona, si está en la capacidad de comprender lo que hace, lo que no hace, las circunstancias en modo, tiempo y lugar por las cuales pudo haber ejecutado una acción o haber dejado de haber hecho algo. Pero solamente con un test de preguntas y respuestas no se logra. Y aquí la importancia de los metaperitajes y de que haya un control y de un control de calidad con respecto, porque también eso es sujeto de control de calidad, de que los expertos que van a informar esto al juzgador tengan las calidades profesionales, tengan las competencias para poder establecer con exactitud el estado mental de la persona. Y por supuesto que le va a servir esto al juzgador para tomar decisiones. Gracias, doctor. Para ir finalizando con este caso, conclusiones del caso de Melissa Palacios y tal vez recomendaciones a la población guatemalteca si en determinado momento les llega a pasar un caso similar, obviamente, y pues, ¿qué pueden hacer, verdad? Claro, lo primero sería, al tenor del Código Procesal Penal, ante cualquier hecho violento que pueda sufrir algún familiar, un pariente o un vecino, por favor, siempre solicitar una necropsia de rigor. La necropsia a muchas personas, Ariel, les tienen miedo porque está un poco satirizado el tema, ¿verdad? No, que porque una autopsia, pero la única forma de establecer con exactitud la causa de la muerte de una persona y cómo se puede haber producido la misma es solamente a través de una autopsia. Muchas veces, desgraciadamente, hay una mala práctica en Guatemala bien identificada en la cual se venden certificados de defunción, en los cuales una persona puede haber tenido una muerte violenta, digamos a golpes, por ella por arma de fuego, que al final del día lo que la gente puede conseguir es un certificado de defunción, el cual un presidente de un COCODES, un médico o personal de enfermería, repito, un presidente de COCODES, una enfermera o un médico puede acreditar en el certificado de que es una muerte natural por diabetes, por un infarto, cuando realmente lo que hubo fue una muerte criminal. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas cuando fallece alguien lo que quieren es ir corriendo al RENAP a inscribir la defunción. El Registro Nacional de las Personas no tiene la competencia para hacer labor investigativa. Ahí donde llevan un certificado de defunción que dice que la persona murió de diabetes y a lo mejor murió por arma blanca, ellos lo que van a hacer es cumplir con su función registral. O sea, inscribir la defunción para que surta efectos posteriores a la muerte, qué sé yo, un tema de un testamento, un tema de un reclamo de seguro, pero cuando no se hace la autopsia, Ariel, lo que puede suceder es de que se quedan impunes muchos actos en los cuales puede haber existido una muerte violenta, un homicidio, un asesinato, y nadie lo va a investigar. Como ejemplo que nos queda tesón es el de la COVID, la pandemia, en la cual hubo personas que se sepultaron, se inhumaron y participamos a título personal con otros equipos de profesionales cuando hicimos exhumaciones porque había denuncia penal de que posiblemente había habido un femicidio. Encontramos de que al sacar el cuerpo, después de un año o año y medio, tenía múltiples disparos por arma de fuego o tenía heridas por arma blanca provocadas con machete. Más sin embargo, lo que era de hacer notar era que el certificado de función decía que había muerto por COVID. Todo era por COVID. Todo era por COVID. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el fenómeno se sigue replicando. La verdad sea dicha, y para eso es tu podcast, Ariel. Muchas funerarias, evito decir nombres, venden los certificados de función. Hay médicos que también, enfermeras, presidente COCODES. Lo que pasa es de que aquí aquí hay otro vacío legal que hay que hacer el llamado. El Registro Nacional de las Personas no tiene, porque no es su obligación, su obligación es la registral, es inscribir los actos entre las personas. La competencia de investigar solamente es el Ministerio Público. Entonces, en atención a tu pregunta, Ariel, cualquier muerte sospechosa de criminalidad, no necesariamente que sea de golpes. Una persona muy bien puede estar acostada en una cama y a lo mejor fue envenenada. No es que le haya dado un infarto. O una persona que porque ya tenía cáncer, entonces ya se murió porque ya le tocaba. No,
A lo mejor alguien propició la muerte, tal vez asfixiándola con una almohada encima de la nariz. Entonces no demos por sentado que una muerte necesariamente es natural. Pensemos en que las posibilidades es de que alguien siempre resulte ganando con la pérdida de la vida de una persona para el reclamo de un testamento o para una donación por causa de muerte, como existe notarialmente, o para fines eminentemente de lucro a través del fallecimiento de la persona, en las cuales pues siempre es bueno hacer la autopsia de rigor y establecer la causa de la muerte. Y obviamente el móvil, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a la muerte de la persona? Y pasando para el otro tema que queremos analizar acá, doctor, el caso de doctor Kevin Maluf, Ujú. que pasa a ser colega, ¿verdad? Sí, Porque obviamente, pues, él es doctor, cirujano, ¿verdad? Cirujano estético. ¿Cómo analiza este caso? Obviamente ya logramos ver y la población guatemalteca se pudo dar cuenta de todos los indicios que se dieron y todas las actuaciones que se dieron porque a él se le muere la paciente y obviamente empieza a planificar de qué forma simular que la paciente había salido. Y crean un show ahí donde pues al final todos están involucrados, todos participan, simulan que la paciente se va, pero ahora lo que conocemos, pues que el doctor dejó morir a la paciente, aunado a eso la entierra, pero aquí lo que más duele, ¿verdad? Que hace una desmembración del cuerpo de dicha paciente y obviamente regresando al tema de la aceptación de cargos, porque bajo esa consigna él decide de declarar y decir dónde estaba el cuerpo para que se le diera el beneficio de la aceptación de cargos. ¿Fue asesinato? ¿Fue homicidio? ¿Fue homicidio culposo por negligencia profesional? ¿Qué fue lo que existió ahí según su criterio, doctor? claro, Ariel. Aquí a la luz de los hechos que fueron básicamente y en esencia conocidos por toda la población, que fueron y muchos narrados por las personas que coparticiparon y que fueron obviamente también testigos de los actos y omisiones, o sea, de las cosas que se hicieron y se dejaron de hacer desde el momento que ingresa doña Floridalma Roque hasta el momento en que incluso ella es sepultada en una situación de descuartizamiento criminal. Y lo que todos conocemos es que, para partir una cosa, abogado Ariel, jamás nos hubiéramos enterado que la señora fue descuartizada. El término es fuerte, pero es el término correcto desde el punto de vista criminalístico forense. Jamás nos hubiéramos enterado que doña Floridalma Roque fue descuartizada criminalmente si el autor no nos hubiera dicho cómo lo hizo y dónde la sepultó. O sea, eso es básico y en esencia. Retomando el tema de los tipos de fallecimiento, de muerte violenta o que está sancionado por el Código Penal, partimos de un hecho porque no hay que criminalizar al doctor. Tampoco lo estoy defendiendo, solamente estoy respondiendo a una pregunta. Todos los que somos médicos y cirujanos, incluyendo los odontólogos, partimos de una premisa, que nadie quiere que su paciente fallezca. Claro. No queremos que nuestro paciente se muera. ¿Quién no? O sea, por pura lógica, yo no voy a querer, así sea un apéndice, una uña encarnada que le esté extrayendo a una persona, que el paciente se me vaya a morir. Entonces, lamentablemente, en el caso del doctor Maluf, que es a la luz de los hechos y de las circunstancias que se han narrado, en modo, tiempo y lugar, se parte de una cirugía que para empezar no tendría que haberse realizado, porque la persona era una persona de alto riesgo, 60 años, diabética, que incluso entra a sala de operaciones con niveles de azúcar que son por demás prohibitivos para poder hacer una cirugía, abogado Ariel. Una persona que no, diabética, hasta para extraerle una pieza dental, si tiene el azúcar no en niveles normales de 120, 60, 120, que es lo normal, no hay que hacer el procedimiento. Ya no digamos una cirugía reconstructiva o maxilofacial, una cirugía estética como el caso de doña Floridalma. Si nos damos cuenta a la luz de los hechos, de lo que acontece es que la señora básicamente sus niveles de azúcar en sangre, lo que llamamos glucosa, se van elevando a lo largo del procedimiento quirúrgico. Llegan hasta 300 o 400 miligramos. ¿Esto qué quiere decir sin tanto tecnicismo, abogado Ariel? Es que la persona iba a poder entrar en un proceso de un coma diabético. ¿Qué es un coma? Un azúcar que se eleva tanto que la persona puede fallecer. La persona empieza a sangrar y el tema estriba en esto.
que es lo que consta en los audios y grabaciones que tiene el Ministerio Público. Nada de lo que yo estoy diciendo aquí no consta ya en audios y no consta ya como prueba incluso anticipada. Como dirían en audiencia, constan Sí, autos. así es, consta. Se generan, de hecho, hay ya identificación de llamadas telefónicas, triangulación a través de antenas repetidoras, de qué fue lo que sucedió durante esas horas de ese día que la persona pierde la vida. Y aquí lo fundamental, abogado Ariel, es de que la persona llega a necesitar insulina. Se llama a una farmacia de las de cadena que todos conocemos aquí en la ciudad capital y dan el precio, que son 500 quetzales. Eso está en la grabación del teléfono, ¿verdad? Y se escucha cómo la persona, en este caso el doctor, dice que es caro, que el producto no debía haberse adquirido, porque simplemente dice, no, muy caro, esperemos a que se regularice. A nivel hospitalario, los médicos, cuando no tenemos insulina, podemos pasar sueros salinos, agua con sal, para decirlo más sencillo, para bajar los niveles de azúcar. Pero eso es cuando no tenemos insulina, o cuando la persona no tiene el recurso, o cuando definitivamente estamos en imposibilidad material de poderlo usar. Pero no comprar la insulina porque es muy cara, eso ya deja el tema de la negligencia y poco a poco empezamos a atravesar a un tema de dolo. El dolo es querer, el esperar que algo se Intención de dé. hacerlo. Exacto, la intención, el querer, o si no necesariamente el querer, el saber que mis actos posiblemente puedan llevar al fallecimiento de la persona. Ella, al final del día, hasta las 18 horas, se logra llegar el motorista de la farmacia de cadena con el frasco de insulina. Pero ya habían pasado casi todo el día la persona con el azúcar demasiado alta. Ya era un poco extemporáneo hacerlo, porque la señora presenta el primer paro cardiorrespiratorio a las 19 horas. De hecho, presenta 3 paros cardiorrespiratorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también cuando presenta el primer paro cardiorrespiratorio, se llama a un servicio de ambulancias, lo cual también está documentado por seguimiento GPS y de telescuchas telefónicas, en las cuales llama el enfermero al servicio de ambulancias y pide una ambulancia con ventilador, porque doña Floridad Marroque jamás salió de estar intubada, ella siempre estuvo en condición de anestesia general, o sea, jamás se le revirtió el proceso en el cual a una persona se le da una sedación tan profunda para después revertirlo, o sea, que la persona ya recupere la conciencia. Y cuando le dicen que el precio es de 2.300 quetzales, también al doctor le parece caro. Ya para entonces ya tenía el tema de la hiperglicemia, el azúcar muy elevada, y también ya tenía un primer evento cardiorrespiratorio, una parada del corazón y la persona no tenía automatismo para respirar, o sea, no podía respirar por sí misma, tenía un ventilador. Por eso que la ambulancia costaba eso, 2.300, porque era una ambulancia full equipo que tenía un ventilador, pero tampoco se quiso pagar. Entonces ya, y ahí tenemos solamente con eso 2 elementos que pudieran haber sido, que eran fundamentales para preservar la vida de la persona y la cual se le niega por un asunto eminentemente económico. Y no había excusa. O sea, perdón, pero una tarjeta de crédito, si entonces él ya había sido pagado, como también consta en autos, de Que que no también, cobran barato. sí, sí, que acaban, de que él también había sido remunerado, o sea, cancelados sus honorarios médicos. Entonces hay una serie de acciones que se van a... De hecho, también está documentado en video cómo la médica anestesióloga va y le dice reiteradas oportunidades a lo largo del día, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde, que la señora su condición es mala, que hay que trasladarla. Mas, sin embargo, el doctor no se mueve de su clínica, ni siquiera va a ver a la señora de su clínica al área donde ya estaba en recuperación de la anestesia. Doña Floridalma jamás salió de la anestesia, jamás se recuperó. Tal y como la durmieron, así se quedó. De hecho, cuando ya la doña Floridalma presenta ya un segundo evento cardiorrespiratorio, llega un tercero, obviamente la muerte ya era inminente. Ya para entonces muy seguramente había muerte cerebral. El cerebro sufre de anoxia. Anoxia es cuando el cerebro no se oxigena. Y obviamente, aunque hubiera quedado vivo, hubiera quedado con severo daño cerebral. Entonces, la serie de acciones y omisiones, cosas que se hicieron y otras que se dejaron de hacer, llevaron a que la persona perdiera la vida. Entonces, no podemos hablar de elementos de culpa, porque la culpa es eminentemente cuando hay algo que por irresponsabilidad dejo de hacer. Pero ya un acto eminentemente donde yo sé que la insulina es fundamental para la vida de esta persona, o donde yo sé que si no la traslado, se me va a morir en mi mismo hospital, eso ya es un dolo. Y este se llama dolo eventual, abogado Ariel, porque el dolo directo es cuando algo lo espero y propicio que se dé. El dolo eventual es que yo sabía que eventualmente el paciente podía perder la vida, y es lo que acontece.
Entonces, el haber querido manejar el delito se manejó desde un principio como un homicidio. El Ministerio Público, ese fue el delito que imputó. Fue la calificación jurídica que hace el juzgador a homicidio culposo, que en relación a la narrativa de lo que escuchó por parte de los testigos, porque juicio nunca ha habido, No ha llegado. no ha llegado, ni tampoco ni en el caso de Melissa, ni en el caso de Fernanda Bonilla, ni tampoco el de él, de que él asume de que sea elementos de culpa. Y por lo tanto, la calificación jurídica de homicidio se va a homicidio culposo, el cual, hablando nuevamente de la vía de aceptación de responsabilidad de cargos, si aplica el descuento o beneficio que en la primera audiencia se reduzca a la mitad la pena que el homicidio culposo tiene, que es de 6 años a 3. Y si la persona de todo ya está en prisión preventiva, el acto inmediato, que era el que correspondía con el doctor, era una medida sustitutiva, que era que saliera a la cárcel. Es que no había para dónde, y el juez no tiene para dónde, porque el tipo penal, o sea, el nombre del delito ya está descrito, homicidio culposo. Ya el doctor ya estuvo 2, 3 años en condición de prisión de libertad, corresponde que salga. ¿De dónde él extrae que sería bueno eso para la sociedad, una sociedad que está molesta por esto, que 6,000 quetzales era de reparación digna? Que supuestamente la reparación digna se debe entender como el daño, el perjuicio, el resarcimiento que la persona responsable del delito debe darle a la familia. 6,000 quetzales para empezar, la vida no tiene precio. Y el haber tenido oculto un cadáver en condición de descuartizamiento, menos todavía. Entonces yo creo que la molestia, Ariel, ha sido por parte de la sociedad el no entender cómo es que un juzgador, con el debido respeto, logra, a través de su sana crítica razonada, pensar de que es un homicidio en estado de emoción violenta, cuando a la luz de los hechos, los cuales son totalmente demostrables, que no solamente son elementos testimoniales, son documentales, y en muchos, pues obviamente están las grabaciones que constan en los audios y en las cámaras de videovigilancia, sin contar el show que se armó con la palabra que utilizaste, porque es la verdad de que la señora había salido del hospital bien. Todo eso, pues lo único que lo hace pensar a uno que ese es un homicidio simple, como está en el 123, es un homicidio en el cual la persona pues pierde la vida en ocasión de las acciones de una persona, pero elementos de culpa no. Tampoco, y quiero ser enfático en esto, Ariel, no hay que criminalizar. Hay muchos médicos que han hecho una gran labor a lo largo de sus vidas, han salvado cientos de vidas. No es justo que por el accionar de un médico pensemos que todos son así, pero porque en muchos casos sí se puede probar la negligencia y la imprudencia de un médico, y como tal debería ser calificado como tal. Pero en el caso muy especial del doctor Kevin Maluf, esas circunstancias que son debidamente probadas, en las cuales hubo ausencia de la debida atención de un médico hacia su paciente, que él sabía como médico que es por el expertise, por el grado académico, que podía fallecer y no hace ni siquiera el traslado en ambulancia, ni compra los medicamentos que tiene que tener, aparte de otras cosas, como por ejemplo saber si ese realmente estaba autorizado como un hospital para hacer ese tipo de cirugías, obviamente su responsabilidad era total. Tendría que haber trasladado a la señora. Y obviamente, pues, en derecho, como en derecho corresponde, pues someterse a los tribunales de justicia. Ariel, si me preguntaras qué yo le hubiera dicho al doctor en la situación de que la persona ya hubiera fallecido, te lo digo así y lo hago aquí a la luz de tu podcast. Yo le digo, doctor, no haga nada. Llame en este momento al Ministerio Público, exija que se le haga que cómo se va a hacer una autopsia de rigor, póngase usted a disposición de los fiscales dando toda la información del caso, entregue el expediente médico donde constan los medicamentos, la hora en que se pusieron, ponga a la vista los laboratorios, el examen del cardiólogo que vio previamente a doña Floridalma, y que el cardiólogo, ojo con esto, estableció que era una paciente de alto riesgo, que no había que operarla. Ese es otro elemento más que muchas personas no saben. Entonces, pero póngase a disposición de las autoridades. Que era lo más correcto. Era lo correcto, pero yo te pregunto, Ariel, ¿cómo el INASIF iba a hacer una autopsia de huesos que estaban fragmentados con sierra y que estuvieron un año bajo tierra y que les Que eso es lo más cruel que impacta no, a la familia y a la sociedad completa. Y el dolo y la intención, porque le echaron cal hidratada y ácido muriático a los huesos, porque como médico que sabía que la desnaturalizar el ADN se puede a través de cal hidratada. Por eso es que el INASIF tuvo que hacer un gran sobreesfuerzo junto con otros expertos para poder hacer el match genético con doña Floridalma. Entonces, todas las acciones que se dan después del fallecimiento de la señora
más que obviamente el doctor lamentablemente también tenía antecedentes de investigación criminal por homicidio culposo también, podían hacer pensar de que obviamente era un hecho doloso. Lamentablemente, pues él entra en modo pánico, ¿verdad? Y empieza a reclutar a la gente y a decirle que digan una versión de los hechos como no acontecieron. Entonces, resumiendo, queriendo sintetizar, Ariel, eh, se parte de la premisa que el médico no tiene el dolo de que su paciente fallezca. Más sin embargo, las circunstancias que pueden desarrollarse a lo largo de un acto quirúrgico o de un tratamiento pueden poner en evidencia que el dolo puede ser eventual, aunque en un primer momento no lo haya habido. Claro. ¿Por qué? Porque es demostrable que lo que se dio, lo que pasó durante esas horas que la señora estuvo siempre en un ventilador, ella tendría que haber sido trasladada a un intensivo desde el mediodía, porque nunca logró salir del tubo del ventilador que tenían ahí en este lugar. Entonces, pues obviamente, como te digo, mi sugerencia hubiera sido esa. Entonces, ¿qué es aquí lo importante, Ariel? La autopsia nos hubiera podido ayudar, porque si realmente hubiera sido un homicidio culposo, hubiéramos podido tal vez a través de la autopsia de rigor demostrar que habían elementos en los fluidos corporales, en los exámenes forenses que realizamos, Que no se pudo hacer por... que la persona, por ejemplo, le dio un infarto y Ujú. que el infarto es totalmente ajeno al acto quirúrgico. Entonces, no hay problema, doctor. Es más, ni delito hay. O sea, cualquier persona puede dar un acto quirúrgico en donde ya le han hecho exámenes especialistas de laboratorio, igual le puede dar un infarto. Entonces, si lleva una autopsia, se puede comprobar que hay un infarto al miocardio, entonces no hay responsabilidad penal. Doctor, no tenga pena. Ningún juez lo va a acusar de ningún delito. Obviamente tiene problemas usted con la familia, pero pues va a ser de que elaboremos un informe donde su abogado que representa a usted y a la familia, pues le comente los resultados de la autopsia, pero no hubo autopsia. Y al no haber autopsia, Se entonces carece de... se carece de esa información que hubiera sido fundamental. Entonces, al juzgador, ¿qué es lo que le queda? La información periférica que es suficiente para pensar que no es culposo, que hubo un dolo eventual, el cual, pues obviamente está sancionado por la ley. Y se dieron cuenta que cuando les dije que era experto no eran mentiras. Porque mire Gracias, hasta dónde hemos llegado y realmente, pues usted que nos está viendo, si es mujer gracias. y quiere hacerse alguna intervención estética, lo primero que debe hacer es investigar bien, que el médico al final tenga buenas instalaciones y buenas referencias, porque no podemos ir nosotros con un médico si al final no conocemos o como decimos aquí en Guatemala, buscar lo más barato. Recuérdense que lo barato sale caro y a esta persona le costó la vida. Realmente hoy sí tenemos al experto y me gustaría, doctor, primero agradecerte Gracias. por todo lo que pues, nos dijiste hoy en el podcast, que realmente yo sé que la gente entendió el punto, el que llegó hasta ahorita, pues puede decir, ahora yo sé de homicidio, ahora yo sé de asesinato, que ese es el fin, pero me gustaría que nos contaras quién es el doctor Jorge Granados y que nos dieras tus redes sociales, número de teléfono, porque realmente de repente hay alguien que tenga un caso que necesita un experto que lo pueda ayudar y aquí está el doctor. Te damos este momento. Gracias, Ariel. Pues antes que nada, soy un ciudadano guatemalteco comprometido con una sociedad que me gusta pensar que puedo contribuir con lo que Dios me permitió aprender y que gracias a mi papá y a mi mamá eh, pude aprender porque ellos fueron los que me impulsaron a tener los estudios que a la fecha ostento. Una vez dándole las gracias al Creador y a mis padres que ya no están vivos, pero que siempre voy a estar agradecidos con ellos, pues les comento, soy médico y cirujano, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También soy pediatra, neonatólogo. De hecho, tengo, voy a decir mis grados académicos. Soy médico y cirujano, pediatra, neonatólogo. Soy abogado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario. Tengo maestría en investigación criminal. Tengo un máster en ciencias forenses. Em, Tengo también la competencia como médico y cirujano forense y pues tengo más de 24 años de labor ininterrumpida en el sector justicia, 10 años en el Ministerio Público, 10 años en INASIF, trabajamos también en departamentos legales de salud pública y pues a la fecha lo que hacemos desde hace 2 años nos independizamos y lo que aprendimos dentro de las instituciones pues estamos tratando de, como en tu caso Ariel, por eso agradezco la invitación a tu podcast, de poder ilustrar un poquito de lo que hemos aprendido para que si la persona les es útil esta información, pues puedan sentirse
en un acompañamiento en el cual nosotros no tenemos ningún interés político. De hecho, nunca he participado en política, ni en partido, ni nunca he ido a votar tampoco. Ah, bueno. Entonces, esa libertad me da el poder hablar, esa forma de ser me da lo que hago a la fecha. Ejerzo liberalmente mi profesión, tengo 17 años de ser catedrático universitario a nivel de pregrado y posgrado y doctorado en facultades de Derecho, Universidad Mariano Galvez, Universidad San Carlos, Universidad Da Vinci, director de áreas de criminalística en la unidad académica del Colegio de Abogados, asesoro y reviso tesis y pues aún no por eso me siento prepotente ni la última Coca-Cola del desierto. Únicamente siento que soy una persona que todos los días está en la capacidad de aprender y que cuando tenemos este tipo de ejercicios sociales, Ariel, me siento contento porque es una oportunidad que tengo de poder expresar lo que puedo saber y que tal vez le sea de utilidad a alguna persona que pueda ser víctima y ojalá que no sea así y que sepa cómo acudir y saber pedir ayuda cuando así aconteza, si es necesario. Por otro lado, pues yo realmente abrí una cuenta pequeña de TikTok, me encuentran como DR Jorge Granados. Estoy por construir mi Facebook porque quiero algo interactivo para poder interactuar más con las personas que puedan darnos algún seguimiento. Eh, Mi celular, y es un WhatsApp que usamos desde hace 30 años, es 5204-5365. Repito, 5204-5365. Y ahí tenemos WhatsApp y también las oficinas las tenemos en el Centro Comercial Tical Futura, Torresol, oficina 8B. Ante cualquier consulta puede ser de manera virtual o presencial. Y darte las gracias a ti, Ariel, por darnos un espacio en tu podcast, que de verdad estoy muy contento de poder haber sido invitado y el poder estar aquí interactuando con tu persona. Y si algún día podemos platicar de otro tema, pues vamos a estar más contentos todavía. Anotado, doctor. Y la verdad, lo felicito por toda esa su trayectoria. Realmente eso nos demuestra a nosotros que es expertise en la materia. Y usted que nos está viendo en este momento, realmente ahora puede decir, ahora yo sé de asesinato o ahora yo sé de homicidio. Lo invitamos a que nos siga. Ah, y no me quiero ir sin enviarle un saludo a una persona que nos estuvo pidiendo esta entrevista. Su nombre es Blanca y ella nos ve desde Los Ángeles, California. Un saludo a ella y esperamos que nos siga viendo, que siga compartiendo nuestro contenido y ustedes escríbanos, coméntenos a quién le gustaría ver acá, qué tema le gustaría que nosotros toquemos. Recuérdese suscribirse, compartir, darle clic a la campanita para ser el primero en ver los videos y aquí estamos. Nos vemos a la próxima. Fue un gusto haber estado con ustedes.